Muy bien, bienvenidos. Este es nuestro primer webinar de 2023. Nos hemos tomado un tiempo tras el año nuevo y empezamos ahora y veamos lo que podemos brindar este año. De hecho, he de decir que el webinar final del año pasado terminó siendo muy exitoso, ya que recibimos mucho feedback y a la gente le gustó mucho y estuvieron muy agradecidos por estas aclaraciones sobre la mímica, la activación de los ojos y en particular esta relación entre, digamos, cosas que están ocultas. La extrañamente relación que hay entre el control de los ojos y cómo es la entrada al control de todo el resto de la coordinación muscular. Es un tema muy específico, ya que el control de algo muy pequeño pero rápido en cuanto a latencia tiene unos tiempos de reacción muy pequeños. Eso es mucho más importante que el control de los grandes bloques, que a la vez son aquellos que tienen más latencia, más tiempo de reacción. Es interesante que el control de los ojos marque el control de las piernas, por ejemplo. Es algo que vemos unas piernas muy grandes y unos ojos muy pequeños, pero esto es así. Y esto es la clase de cosa que estamos buscando, cómo podemos entrar en ciertas paradojas, que no realmente no son paradojas, sino algo que ha sido dado por hecho y que nuestra intuición inicial nos dice que, bueno, nos da una representación inadecuada de lo que está ocurriendo con nuestros hijos y estas cosas que habíamos dado por hecho en el caso, por ejemplo, de un individuo normatípico, tenemos que ser capaces de verlas específicamente. Y la hipersensibilidad es uno de estos problemas. Y voy a compartir pantalla y como siempre cuando empezamos con este tipo de temas, primero tenemos que empezar con el señor Google y si empezamos con Google y directamente escribimos la palabra hipersensibilidad, lo voy a hacer en este momento, vamos a encontrar tipos de hipersensibilidad, reacciones, significado y lo que vamos a ver, vaya, la palabra hipersensibilidad, reacciones, se asocian más con inmunología. Y esto es una de esas cosas que nunca dejan de sorprendernos de la terminología médica. Hay una palabra muy general que es tomada por un campo muy específico y se convierte en algo muy específico, como terapia física, fisioterapia. ¿Qué podría ser más amplio que la terapia física? Todo es físico, no químico, y todo bajo terapia debería estar en el paraguas de la terapia física, pero la fisioterapia es una palabra con un significado muy específico y una línea de acción muy clara. Aquí ocurre lo mismo. Hipersensibilidad, de hecho, es una palabra que los inmunólogos han tomado para sí. Pero aquello con lo que lidiamos nosotros más es el término que está bajo la etiqueta de neurosensibilidad y quizás si podemos renombrar el webinar lo llamaremos hipersensibilidad y neurosensibilidad en el futuro y esta es otra forma de enfocarlo, pero incluso la neurosensibilidad no nos da la definición adecuada. Dice que es una dimensión basada en la biología y personalidad, con implicaciones en la personalidad, la creatividad y la cognición. Que sí que nos está llevando un poco más lejos, pero es
digamos, una definición muy burocrática, que está tomada en un lenguaje muy formal, pero a la vez sí que creo que es un buen ángulo. Es un buen ángulo que tener en cuenta porque la parte específica de cómo el cuerpo procesa su inmersión en su ambiente, el ambiente que le rodea, eso tiene un efecto muy grande en su carácter, personalidad, comportamientos y generalmente calidad diaria de vida. Así que hasta cierto punto es una banalidad, pero es más que eso. Porque fíjense, lo importante es cuánta atención prestamos a esto y qué tipo de ajustes estamos dispuestos a hacer, porque muchos de ustedes entran en este modo de hacer, digamos, comunicaciones distantes y verbales con los niños. Tanto si es no hagas esto, o pedirle al niño que haga algo, o pedirle que no haga algo. Y esto se hace desde una distancia, verbalmente, y con un cierto tono, una entonación, o incluso podría ser animándolo, diciendo, wow, genial, fantástico. Lo que tiene la mejor intención y el mejor significado en sí, pero entra en un formato de una distancia, en formato verbal, y también con una cierta entonación. Y esperamos que esto funcione, pero tenemos que tener en cuenta que lo que estamos enviando va a aterrizar en un paisaje muy específico, donde puede haber distintas intensidades y modulaciones y filtros de sonido y de señales que, ya que están biológicamente basadas, van a ser muy distintas de un niño a otro y de hecho van a ser muy distintas a las reacciones que esperaríamos de una persona normosensitiva o neurotípica. Y esto es algo muy importante y tenemos que integrarlo en nuestra personalidad, porque nosotros ya somos una civilización distante verbal y estamos acostumbrados a que las cosas deben ser así. Es muy difícil para nosotros hacer este cambio y este gran cambio de percepción viene de la misma idea. Hay que relajar las cosas, acercarnos más al niño, conectar más con el niño, emplear canales de comunicación más amplios, centrarnos más en la parte no verbal que en la verbal y dándole más valor a la aprobación silenciosa en vez de los grandes gritos o esas silenciosas expresiones de desatisfacción y no los anuncios verbales de alta intensidad. Esto es muy importante porque este tema, este paisaje con el que estamos conectando con nuestro niño, tiene no una, no dos, ni 10, sino, de hecho, miles de interacciones diarias. Fíjense, yo siempre les invito a que dividan sus días en números muy sencillos. Imagínense, y aquí voy a ser muy optimista, digamos que tienen 8 horas libres. Hay 8 horas de sueño y 8 horas de silencio. Así que estoy dando una buena estimación, la más optimista. Y luego quedan 16 horas restantes. Los niños van al colegio, etcétera, etcétera. Así que
dependerá de si es un fin de semana, tendremos las 16 horas en total, pero si es un día entre semana, tal vez tengamos solo 10. Pero esas 16 horas por 60 minutos, estamos pasando casi 1000 minutos diarios con nuestros niños. Y digamos que estamos haciendo alguna clase de comunicación. Al menos, digamos que ocurre 2 veces por minuto. Piensen en esto, cuando están cerca de sus niños, están totalmente callados en periodos sin hacer nada de 1 minuto o más. Es poco probable, porque fíjense, los niños también estarán o bien comunicándose con ustedes o ustedes con el niño. Y podemos asumir que todos los días habrá entre 1000 y 2000 de esas pequeños actos comunicativos a escala de 1000, en la miliescala. Y es muy importante entender esto, porque cuando pensamos en 1000 interacciones, esto significa que si incluso tenemos solo una diferencia de un 1% para cada uno de esos pequeños actos de comunicación, si lo multiplicamos por 1000 interacciones, acaba siendo un 1000%, que es 10 veces más de diferencia en el resultado total. Esto es inmenso. Cuando hay múltiples casos de algo muy pequeño, el total puede acabar siendo verdaderamente grande, porque hay una gran exposición. Por eso, tanto si está yendo hacia la parte positiva o hacia la parte problemática, ¿en qué tenemos que fijarnos? En esto. ¿Cuál es el paisaje total de la comunicación que tenemos con nuestros niños? ¿Y cuál es la capacidad que nuestros niños tienen para procesarla? Y en ese modo podemos decir, bien, esta es la parte verbal, que quizás sea 1000. Luego de esas 1000 tenemos 100 que son más intensas, y luego otras 10 que son incluso más intensas, y luego digamos que hay una o dos de la máxima intensidad. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad para procesar de nuestros niños? ¿Estamos utilizando nuestras herramientas de manera inteligente? ¿Cuáles son las conexiones colaterales que esos actos comunicativos tienen? Como padres de niños con una neurosensibilidad especial, con una neurorespuesta especial, estas son cosas que debemos tener en mente. Y para no abrumarlos, les repetiré que no queremos realmente calcular las cosas aquí, pero sí que hay dos narrativas básicas que vienen de nuestra interacción con gente sana. Tenemos la tendencia de sobrecalentar las cosas, o bien con una comunicación negativa, o a la vez ser excesivamente fríos, que también es negativo, o también sobrecalentar las cosas siendo demasiado positivos, diciendo, oh, fantástico, repite, haz esto más. Esta es la tendencia de hacer ese sobrecalentamiento sensorial. Y la otra tendencia que tenemos es la tendencia a ser demasiado distantes. Una tendencia de trabajar a una distancia y a nuestro nivel de una comunicación confortable, que implica que el niño tendrá que adaptarse a nosotros. Pero realmente lo que necesitamos es siempre hacer ese pequeño pensamiento de, bueno, ¿cómo puedo acercarme más al niño? ¿Cómo puedo conectar
y expresar las cosas por medio de canales más amplios y de una comunicación más profunda que no sea verbal. Estas son dos grandes ideas, grandes narrativas en las que siempre tendremos deficiencias, porque es un hábito demasiado encarnado en nosotros y no es algo que se nos dé bien. Y esta es la narrativa subyacente para entender el valor y la magnitud de estos actos comunicativos y cuánto significan, porque cada uno de ellos es muy pequeño, pero la exposición total es muy, muy grande. Y bien, para ser más específicos, como siempre, en estos webinars, vamos a continuar hablando con el señor Google y yendo más allá de esa hipótesis de la neurosensibilidad, lo que tenemos es esta expresión más específica a los que se enfrentan los niños con lesiones cerebrales o bien otros perfiles neurológicos más diversos, más especiales. Típicamente hoy en día esto cae en la etiqueta de el trastorno de procesamiento sensorial. Y aquí es donde viene esa definición. Es una enfermedad que afecta a cómo el cerebro procesa información sensorial, que se llaman estímulos. Fíjense de nuevo en la palabra cerebro. La información sensorial son cosas que vemos, olemos, tocamos, puede afectar a todos nuestros sentidos o solo a uno. Implica que somos demasiado sensibles a estímulos a los que otra gente no lo es. Y luego hay más definiciones, más distinciones, así que vamos a pasar por ellas para tener esa idea. Aquí vemos que hay unos terapeutas ocupacionales que nos dan estas definiciones y aquí está. ¿Qué es el procesamiento sensorial? El modo en el que el sistema nervioso recibe mensajes sensoriales y los regenera en respuestas. La mayoría de todos nosotros nacemos con una capacidad para recibir información sensorial y organizarla sin esfuerzo en un comportamiento apropiado y respuestas fisiológicas. Pues son cosas que podemos leer. Esta es la idea básica de procesamiento sensorial. ¿Qué es el trastorno de procesamiento sensorial? Es la inhabilidad para procesar información recibida a través de nuestros sentidos para generar respuestas apropiadas. El resultado de esto es una habilidad mermada para responder a información sensorial para comportarse de un modo consistente. Y luego hay tres tipos de este trastorno, que digamos es el sobre-responsividad, infrarresponsabilidad y otra cosa distinta que llaman algo así como la búsqueda sensorial, que es un problema del control. Y llegamos aquí, trastorno de la modulación sensorial. Aquí tenemos tres tipos. Los niños del nivel 3 tienen una necesidad de experiencias sensoriales especiales y lo buscarán activamente de modos que no son a veces apropiados al ambiente, como correr alrededor de la habitación, y luego otros tipos como trastorno de discriminación sensorial. Les da niños con problemas para distinguir entre sensaciones similares. Muy bien, todas estas cosas es positivo o es bueno en un modo en el que tiene sentido para ustedes porque pueden leerlo y pueden entender estas cosas. ¿Y qué significa esto? No significa que tengan ustedes que diagnosticar algo más, ¿no? Y es otro también reto de nuestro campo. Ustedes ya tienen demasiados diagnósticos. Les da miedo muchas veces leer algo nuevo porque cuando empiezan a leerlo dicen, vaya,
mi niño tal vez tenga esto, y si tiene esto, entonces pues ella va a necesitar otra terapia que ni siquiera conozco. Y esta es un mecanismo protectivo natural y viene del hecho de que la procesión médica en todas sus manifestaciones trata de captar su atención desde sus propias puertas sensoriales y por eso hay tantas etiquetas de trastornos y muchas veces no acabamos tomándolos en serio. Pero sí que les invito a estudiar esta información de un modo más distante y ver sencillamente que esto les está dando a ustedes una oportunidad adicional para apreciar en qué dirección pueden explorar sus relaciones con sus niños. Porque esto claramente les está diciendo, bien, hay varias avenidas, modulación, discriminación y luego la parte motora. Discriminación es cuando no podemos diferenciar cosas que son similares y luego la parte relacionada con modulación sería que o bien están en una parte, digamos, que el mundo exterior es demasiado ruidoso para ustedes y necesitamos bajarle el sonido, o del otro modo, el mundo exterior no tiene la suficiente intensidad y estamos tratando de buscar esa intensidad y por eso está esa búsqueda sensorial. Y todo esto tiene valor en cuanto a que nos da nuevas pistas para entender cómo funciona la conexión de sus niños con su entorno y con ustedes. Y también aquí podemos encontrar ciertos matices. Pero nuestro objetivo principal es ayudarles a ustedes para entender las cosas que son algo paradójicas. Y para esto los quiero traer aquí, en esta parte que discute o habla de la enterocepción y la interocepción. Así que llegamos a algo que es muy tangible y de nuevo algo que viene en una conexión muy cercana y que nos va a ayudar mucho a entender estas cosas de un modo, digamos, más práctico. Una empieza por E y otra empieza por I. Enterocepción contra interocepción. Y esta es una buena página web que se llama askdifference.com y aquí está la definición. Interocepción es la recepción a estímulos sensoriales desde los órganos internos y la interocepción son cualquiera de los sentidos que detectan enfermedades o problemas dentro del cuerpo o bien estímulos que se originan dentro del cuerpo o también se lo define como la capacidad para sentir el estado interno del cuerpo. Lo interesante para nosotros, según ya recordarán, para nosotros la parte más fundamental es fijarnos en las cosas que están dentro de nuestro acceso inmediato, a nuestro alcance más inmediato. El componente de la parte motora, de la parte corporal tangible, palpable, etcétera, esos componentes. Y ahí es donde nos centramos. Y para esto, esta es una parte muy interesante. Volveré a una de mis imágenes favoritas. Aquí es donde nos fijamos en las capas faciales. Ahí tenemos los músculos, la fascia profunda y finalmente el periósteo
del hueso, luego está la fascia superficial y luego llegamos a la piel en sí. La parte más importante de todo nuestro mensaje, el mensaje central que seguimos repitiendo una y otra vez, es el centrarse en el papel de la piel. Que todas esas cosas que oímos están completamente sin apreciar la magnitud de cuánto afecta la piel a todo el desarrollo y, por supuesto, en el mismo modo, en los retos también. Y bien, después de un nuevo asalto, volvemos a la idea de esa paradoja. ¿Y qué es tan interesante, la parte tan interesante de la piel? Por una parte, voy a dejar incluso de compartir pantalla. Fíjense, por una parte, la piel es capaz de percibir incluso las partes de contacto más ligero. Soplamos aire a nuestra piel y lo sentimos. A la vez, si la humedad del aire cambia, lo sentimos en la piel. Luego, ¿qué más? Podemos detectar fácilmente el grosor o los grosores de una página. Podemos detectar el grosor y distinguir una página o dos páginas y su grosor. Algo que, dependiendo del grosor de las páginas, pero quizá es una quinta parte o una décima parte de milímetro. Si pensamos en las versiones americanas, eso no sé cuánto sería. Es de una pulgada, lo dividimos por 100, una centésima parte de una pulgada. Pero esto es la magnitud a la que podemos distinguir. Y a la vez esa misma piel tiene la habilidad de tolerar y percibir tipos muy intensos de contactos y aplicaciones y roces, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que damos por hecho? Es esto, que estamos rodeados y tenemos ese impacto de un aire cambiante y una ultrasensibilidad, lo tenemos siempre. Y lo nombramos cuando una persona exhibe o muestra algunos elementos de ello en un campo específico y decimos, vaya, aquí es hipersensible, pero realmente es del otro modo. ¿Cómo es posible que nosotros no lo seamos? Hipersensibles a todo. ¿Qué nos vuelve capaces a nosotros de neutralizar e integrar esos toques tan ligeros? ¿Cómo no nos volvemos locos? Esta es una pregunta muy, muy importante porque en ese sentido necesitamos entender que nuestro sistema registra todo esto constantemente, pero tiene la capacidad para anularlo, neutralizarlo, llevarlo a el fondo y aceptar que es una presencia de fondo natural del cuerpo. Y esto es muy, muy importante. No significa, no es que haya algún problema con sus niños, que de pronto es demasiado sensible. Es del otro modo. Eso es normal. Tener hipersensibilidad es normal. La cuestión es qué hace
lo que lo hace funcionar es la presencia de la capacidad para neutralizarla. Así que, ¿cuáles son las fuentes de la capacidad neutralizadora del cuerpo? Porque esa neutralización, la habilidad para neutralizar eso, es la parte más importante. Y nosotros estamos en este mundo, particularmente en el mundo de la neurorehabilitación, el mensaje siempre es el mismo. Su hija se ha quedado atrás, a su hija le faltan estímulos, su hijo no está al nivel de los niños de su edad, tenemos que hacer más, 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 porque se está quedando atrás. Pero la idea realmente es la contraria, la oportunidad para avanzar y para ser capaces de distinguir lo que tomamos como un tipo especial de discriminación, un tipo especial y específico de conexiones, etcétera, etcétera, es secundario. Ni siquiera es secundario, es terciario. Siempre lo sentimos, luego siempre lo neutralizamos y además de esto tenemos la habilidad para tener alguna identificación sensorial especial. Pero si sus hijos no tienen esta habilidad para neutralizar esto, no tienen la habilidad para neutralizar ese fondo, ahí es donde aparecen los problemas. Fíjense, nosotros, ¿cómo decirlo? Estoy tratando de explicar que si estuviésemos buscando esto es algo realmente increíble. ¿Cómo es posible que lo mismo tenga la habilidad para una misma cosa pueda sentir algo tan mínimo de intensidad y luego intensidades que son miles de veces superiores? Solo es posible cuando nosotros somos capaces de ser conscientes de esa parte súper sensible y a la vez somos capaces de neutralizarla. Es un valor esperado, una respuesta esperada y una respuesta normal de nuestro entorno. Así que hay algo que lo neutraliza, esa es la clave. Y en el momento en el que internamente nuestro mecanismo de neutralización se debilita, ahí llega el problema. No significa que el mundo de pronto esté mal o que de pronto nos hayamos vuelto locos, que nuestro cerebro de pronto esté haciendo percepciones extrañas. No, es nuestro nivel principal de filtros. Y este es el mensaje central que sigo dando una y otra vez. Estamos en este campo siempre culpando al cerebro. Este cerebro está roto, por eso este cerebro manda señales incorrectas. No, es al contrario, este cerebro es súper inteligente, pero tiene un cuerpo que no tiene filtros, así que este cerebro tiene que aprender de un modo, digamos, muy intenso y muy urgente con ese ambiente. Y tiene que hacer ese aprendizaje express y adaptarse porque le falta el filtro primario. Y confundimos ese filtro que falta, esa neutralización básica, con señales incorrectas. Y creemos que nosotros sabemos más y que tenemos que enseñar a ese cerebro a procesar de un modo distinto. Tenemos que apretar este botón de aquí y levantar esto para allá, porque toda la historia sobre el trastorno de procesamiento sensorial es, vale, pues qué medicación le vamos a dar a ese cerebro para suprimir aquello y elevar lo otro, y esto será un neuromediador para elevarlo, y este otro lo vamos a descender, así que siempre están tratando de hacer una sopa, pero la realidad es la contraria, el cerebro está bien, pero el sistema de neutralización no lo está. Y luego, encima de esto, estamos sobrecalentándolo
estamos calentándolo con toda clase de comunicaciones que le estamos dando al niño. Porque venimos de un mundo, de un entorno, donde todos tenemos neutralizadores muy efectivos. Y esta es la parte que nos falta. Estamos infravalorando cuánto sistema neutralizador tenemos nosotros mismos. Y proyectamos esto a los niños. Este es el mensaje central y según vuelvo a la interocepción, esta es una parte muy interesante aquí, porque si empezamos a entrar en esta interocepción en sí, aquí vamos a descubrir que efectivamente esto es la propiedad de una propiedad de la piel. Así que fíjense, la piel tiene dos tipos de capacidad en sí misma. Tiene la capacidad superficial, que es la percepción de esos toques ligerísimos, mínimos. Por ejemplo, cuando nos hacen cosquillas, ¿qué viene también? A veces una sensación extraña en nuestra tripa. Hay algún tipo, también a veces hay un sonido, pero cuando nos tocan de un modo extraño nos dan de pronto escalofríos, y un escalofrío también nos provoca una sensación interna extraña. Y esto nos recuerda algo muy importante de dentro. Porque Van der Waal, cuando hablaba de esto, dice que tenemos tres partes. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos fijamos en lo interno, lo externo, esto se llamaría ectoderma y endoderma. Pero ambos son dermos. Y nuestras tripas, nuestro interior, mira hacia afuera también. Así que cuando nos tragamos una hamburguesa o un brócoli, nuestra parte más interna de nuestras tripas no es nosotros, es un espacio vacío. Entramos desde la boca hasta el recto, ese tubo interno, que es como si estuviese dentro de nosotros, realmente no es nosotros. Nosotros, realmente, nuestra fábrica, nuestra representación continua, es el mesodermo, es el tejido conectivo, es toda la matriz facial, etcétera, etcétera. Eso es nosotros. Pero ecto y endo, esas cosas simultáneamente son membranas externas e internas. Y esto, de nuevo, es algo muy importante que hay que entender y comprender. Porque esas sensibilidades internas que muchas veces vemos en niños con problemas, vemos reflujo, vemos problemas digestivos, problemas en el intestino, todo esto está muy íntimamente conectado con la parte ecto, con toda la parte que calibra que tenemos al nivel de la piel externa. La piel externa y la piel interna, la magia de esto es que emergen como cosas paralelas, como membranas exteriores desde un inicio muy temprano. Y en ese sentido, la hipersensibilidad, en ese punto de vista, las capacidades neutralizadoras podrían ir desde la parte endo a la ecto, pero también van desde la parte ecto a la endo. ¿Y cuál es nuestra vía? Siempre la misma. Hay que
conseguir más profundidad. Cuanto más tengamos de capacidad neutralizadora, mejor. Así que de manera efectiva, cuando estamos lidiando con escenarios de hipersensibilidad en general, tenemos que verlos desde esta perspectiva. El niño necesita una mayor capacidad para neutralizar, porque si su, digamos, exceso de presencia sensorial es solo un déficit, realmente es solo un déficit de neutralización. Y uno de los problemas con los que lidiamos en nuestro mundo es cómo podemos cambiar más al niño, más y más hacia la responsividad que, digamos, estaría en las 3 dimensiones. Diciéndolo de otro modo, esta respuesta, que es la respuesta de las membranas exteriores, tanto ecto como endo, son respuestas de 2 dimensiones, de superficies. Y la respuesta de una superficie se esparce por toda la superficie. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos cambiar puntos desde esas 2 dimensiones a hacer raíces de 3 dimensiones. Siempre volvemos al mismo punto. Más profundo y más profundas tienen que ser las raíces. Entrada mínima y máxima distribución, porque la distribución neutraliza y hace que el mundo exterior sea más fácil de interpretar. Ahora lo que también quería mostrar es que recientemente me mostraron una imagen muy impresionante de la que me he hecho muy fanático. Mientras tanto, esta es otra que me gusta mucho, la imagen que siempre me ha gustado. Recuerden que no solo los ojos, sino también la cadera, los brazos, los codos, 2 manos, 2 rodillas, etcétera, etcétera. Todo esto es dual. Son un paquete doble. No van solas, trabajan juntas del mismo modo. Pero la imagen que quería mostrar es esta. Y dije, wow. Una persona me la envió y me impresionó muchísimo. Déjenme que descifre lo que tenemos aquí. Este hombre aquí ha hecho un corte, está de pie junto a un corte que hay en el suelo y está sosteniendo una mala hierba. Aquí, si no lo pueden ver, lo reescribiré aquí. Esto es naturaleza. Y esta palabra de aquí pone agricultura. Bien, déjenme preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre ABR y el resto de los acercamientos rehabilitadores? Nosotros queremos que sus niños sean como esta hierba. Lo que hacen los demás procesos rehabilitadores son como la agricultura. Ellos quieren centrarse únicamente en el resultado de la cosecha, que sea máximo, independientemente del coste. Pero hay una palabra clave aquí, que estaba en el texto que venía después. Estas culturas se llaman perennes. Perenne significa largo plazo. Y estas culturas son anuales. Mueren todos los años. Se
apoyan en toda clase de apoyos externos. Necesitan fertilizantes, necesitan semillas artificiales, necesitan toda clase de cosas. Sin ellas, colapsan. E incluso después son insanas, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que sus niños crean en esta dimensión perenne. Y si se fijan en el tamaño total, la capacidad total, fíjense, cuando solo tenemos una raíz así de pequeña, es muy fácil mostrar los resultados y decir, miren, ya está andando con el bipedestador. Fíjense, vamos a ponerlo en un andador y va a hacer ya 5 pasos. Así es la rehabilitación. Solo sigue ese modelo anual. Y eso es lo único que es. La terapia les dice, fíjense, hemos trabajado 2 meses y ha habido un gran progreso. O incluso 2 años, ha sido un gran progreso. Pero de pronto, oh, vaya, algo ha pasado. Se puso enferma, se perdió algunas sesiones, lo que sea, se cayó, cualquier cosa. Y entonces todo lo que habíamos hecho se pierde. Nosotros queremos que el desarrollo de sus niños sean como esta hierba. Tratamos de quitarla, pero vuelve sola. Y, por supuesto, en alguna parte en el pasado hubo una correlación entre esto. Los cultivos con las raíces más fuertes daban mejor cosecha, pero el modo en el que se ha desarrollado la agricultura sencillamente ha cambiado este equilibrio y empieza a utilizar todas las partes artificiales para conseguir una actuación máxima. Pero la optimización de la actuación acaba haciendo que el sistema sea vulnerable, hace que sea más fácil de romper, etcétera, etcétera. Por supuesto, me encanta esta imagen, porque hay un gran entendimiento detrás. Cuando la gente me pregunta, ¿pero cuándo vamos a ver resultados funcionales de ABR? Hemos estado trabajando X horas y esperábamos que para este momento ya ella pudiera hacer, por ejemplo, cualquier cosa, algo funcional, este tipo de cosas. Pero la realidad es que lo que estamos controlando, estamos alimentando las raíces. Y francamente, eso es todo lo que sabemos. Depende de la parte interna, lo que pase bajo la tierra. Tanto si esta raíz tiene que ir en ese sentido o en el otro sentido, en uno u otro. ¿Y cuándo va a empezar a mostrar la parte superior y la cosecha? No lo sabemos. Pero sí que sabemos que si seguimos alimentando a esas buenas raíces, entonces el sistema va a ser más y más feliz, porque esas miles de pequeños puntos de interacción que están ocurriendo durante el día no van a molestar a esta persona. Y la calidad de vida de los niños viene definida por las raíces. Eso es lo que hace felices a los niños. Pero que ustedes dependan del mundo externo con la idea de esa cosecha, la profesión médica los está empujando en este sentido, diciendo dónde está la cosecha, necesitamos cosechar. El colegio también quiere parte de la cosecha, todo el mundo quiere una parte de la cosecha, porque la cosecha es algo de lo que se puede
que se puede comparar de una persona y otra. ¿Podemos comparar las raíces entre una persona y otra? No. ¿Podemos comparar la calidad de vida? No, porque la calidad de vida es algo personal. Esto se puede comparar con todo el resto de la población. Y esto es muy importante, especialmente porque, fíjense, cuando vemos a niños con casos más leves, si les damos unas raíces más profundas, vemos cómo explotan. Son ejemplos maravillosos. Julia, veíamos una niña que estaba en un punto intermedio, le dimos unas raíces más profundas y ahí comenzó a ascender con toda clase de resultados y excediendo todas las expectativas de las cosechas. Pero cuando tenemos niños en el nivel 4, grado 5, su vida pende de esas raíces. Y esa pequeña raíz no están enraizados en la vida desde un punto de vista de su salud. Así que, ¿cuál es nuestra mayor esperanza y actividad? Bien, nosotros decimos, miren, ustedes están malgastando, incluso si hay una pequeña cosecha, pero estamos malgastándolo todo. Vamos a prescindir de esa parte superior y démosle unas mejores raíces. No malgastemos un esfuerzo en la parte superior. Lo importante son las raíces que mantienen a la persona en su sitio, los mantienen en la vida y hacen que la vida sea disfrutable para ellos. Y esta es la diferencia realmente. Y espero que poco a poco les vaya gustando a ustedes esta imagen, tanto como a mí, porque realmente, si nos fijamos en estas raíces, esto es tan informativo. Aquí es para mostrar esta imagen. Han cortado un poco las raíces. Las han cortado para que se vea esa parte visible y se pueda comparar con las raíces que genera la agricultura. Porque eso es la agricultura. Es increíble. Pero la verdadera cosecha está ahí. No se puede realmente diferenciar cuál es cuál. Está totalmente enraizada. ¿Dónde empieza una planta y termina la otra? Y cuando se fijan, y cuando vemos esto, y luego lo comparamos con esto otro, esta es una imagen que quiero que tengan en su mente. ¿Qué es la fascia? La fascia es eso que penetra a todas las partes, donde no se encuentra el principio ni el fin, y está totalmente expandido. Todo está neutralizado en su interior, y a la vez, de este modo, eventualmente, finalmente, esto acaba siendo el suelo desde el cual las cosechas pueden crecer. Porque esa es la vida que hay debajo, eso es lo que lo mantiene vivo. Y ahí es donde las cosas nuevas pueden empezar a crecer. Encuentro esta imagen increíble. Es una imagen que da muchísima información. Como siempre, he acabado alejándome un poquito de mi plan original, pero creo que esto es útil y la idea central de que los retos claves, si nuestro niño está bloqueado y tiene que tener una interacción en 2 dimensiones con el mundo a causa de su déficit de sus 3 dimensiones, inevitablemente van a enfrentarse a los problemas de hipersensibilidad de toda clase. Hipersensibilidad, infrasensibilidad y todos los demás procesos y esos trastornos. Pero la clave aquí
No es decir, vamos a subir esto, vamos a bajar aquello, vamos a engañar al cerebro, vamos a arreglar el cerebro para que haga las cosas con el procesamiento correcto. Pero lo que tenemos que realmente hacer es alimentar el sistema de de dimensiones. Si maximizamos su sistema, el cuerpo va a neutralizar esa sobreparticipación de las dos dimensiones y a la vez maximizará la capacidad para neutralizar y utilizará lo mínimo. Es así de sencillo. Estamos hablando de los principios fundamentales, las ideas fundamentales, los procesos fundamentales que mueven el cuerpo. Neutralizar mejor las cosas internamente, desarrollar esas raíces perennes, no esa cosecha anual. Porque de nuevo, las cosechas anuales mueren todos los años, o incluso todas las temporadas. Ustedes quieren que sus niños sean perennes, que sean perennes continuamente, incluso si cambian las estaciones. No tienen el lujo de, después de cada año, hacer un cambio en el cultivo. Y a la vez, cuando vienen cosas como la comunicación, etcétera, etcétera, volveremos a esos puntos en algún punto, la comunicación especial, un webinar centrado en eso. Pero recuerden, la tendencia general es la misma. Estamos siempre teniendo una tendencia a sobrecalentar la interacción con los niños y no relajar la interacción. Y la hacemos demasiado superficial en vez de hacerla profunda. Tienen que visualizar esas raíces profundas. Siempre que estén cerca de sus niños, traten de visualizar esas raíces profundas. Ese sería el mensaje de hoy. Ha viajado un poco, según hemos entrado en el año, pero espero que haya sido de ayuda. Y si tenemos alguna pregunta relacionada, estaré encantado de contestarlas. Así que esa sería la parte para hoy relacionada con la hipersensibilidad y a la vez mostramos esa gran imagen sobre las raíces y lo perenne. Así que déjennos saber cuáles han sido sus impresiones y si no, pronto les diremos adiós a las audiencias de Facebook y YouTube y iremos a la parte de las preguntas y respuestas.